Hola, mi nombre es Lorena Oyarzún, yo soy doctora en Relaciones Internacionales y la verdad es que vamos a hacer esta vez una charla, una clase. En realidad las quiero invitar a que conversemos un poco sobre los enfoques en realidad de género en las políticas públicas, sobre todo ir viendo los cambios en el marco internacional y cómo esto han afectado los procesos en América Latina. Para eso, primero me gustaría que conversáramos un poco sobre qué es lo que se ha producido en el contexto internacional. Nosotros podemos advertir que tal vez uno de los rasgos más relevantes se han producido a raíz de los cambios que se dan por el proceso de globalización en marcha, ¿ya? Este proceso de globalización en marcha, que ha implicado una interdependencia bastante fuerte, donde se ha transformado la concepción del tiempo y el espacio, ha tenido como consecuencia que muchas de las políticas internacionales o cambios ideacionales en el marco global también se reflejen en las políticas domésticas de los estados. Por ejemplo, a través de los regímenes internacionales de derechos humanos y cómo esto afecta en el plano doméstico y la normativa internacional. Otro elemento que me gustaría destacar también en este contexto, entre los cambios que se han producido y tal vez uno de los más importantes, son los cambios normativos. Y acá, para hacer un énfasis y vincularlo directamente con el caso y con el enfoque de género, podríamos decir que ha sido esencial el movimiento feminista, en los movimientos de mujeres, para incorporar justamente en el debate, en la agenda internacional, estas temáticas que de alguna manera han innovado señalando o demandando la libertad de las mujeres. Es una subversión normativa. Estos dos elementos entonces son complementarios y van reconfigurando estas relaciones de poder que se dan en el sistema internacional. Eso como primer tema. Entonces, considerando estos cambios, esta innovación que se ha producido, estas construcciones que han intentado desplazar la idea de lo interior femenino y lo exterior masculino, este binomio de alguna manera entre lo público y lo privado, y también considerando qué es lo que ha sucedido, estas transformaciones en tiempo y en espacio, nos dan cuenta que muchas de estas transformaciones a nivel global se van produciendo, por supuesto, por movimientos que tienen un espacio que puede ser doméstico, pero que se van articulando de manera transnacional, ¿ya? Y en este sentido, tal vez cuando nosotros empezamos a incorporar en el plano internacional el concepto de género, tendríamos que entenderlo, por supuesto, como una construcción social en la que en la década de los 70 los movimientos feministas implantan, demandan y ponen estas temáticas en la agenda internacional, fundamentalmente en foros internacionales, en el sistema de Naciones Unidas. Se genera tal vez un cambio ideacional clave para entender, por ejemplo, se exige y se reconoce que desde las ciencias sociales y de las humanidades no ha existido una herramienta que sea lo suficientemente sustantiva para desvelar esta estructura desigual entre las relaciones de mujeres y hombres, ¿ya? Esta inequidad existente no ha sido desvelada a través de las distintas ciencias sociales y humanidades. Entonces, desde el feminismo se instala esta demanda y se empieza a utilizar, empieza a desarrollarse una agenda de investigación que va a incorporar estas temáticas. Eso, si yo lo sitúo o hago un paralelo con el marco de las disciplinas de las relaciones internacionales o de la ciencia política, vamos a darnos cuenta que va a tener varios beneficios ocupar este enfoque de género, entendiendo que nos encontramos en un contexto histórico y los roles se van dando justamente en base a estas relaciones de poder que han sido consensuadas o impuestas muchas veces, ¿ya? En este sentido, desde la ciencia política y las relaciones internacionales, al aplicar este enfoque, lo que nosotros vamos viendo es cómo se ha podido sistemáticamente organizar en base a excluir a las mujeres de la organización y fundamentalmente excluyéndola de la política, excluyéndola como sujetos capaces como sujetos que están fuera de la política, como un no lugar, ¿ya? Y en este sentido, tal vez cuando nosotros intentamos pensar o analizar cómo se aborda el género desde las relaciones internacionales,
Podríamos tener o ejemplificarlo con varias situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un enfoque de género, se puede desvelar o explicar formas de exclusión organizada en base a, por ejemplo, los conflictos armados. Actualmente estamos en una situación donde el ejército ISIS en Irak o en Siria, la guerra en Chechenia, con diversas situaciones donde, por ejemplo, se ha legitimado este ejército ISIS la esclavitud sexual. De la misma manera podemos ver o asumir, analizar los flujos migratorios, los femicidios en la ciudad de Juárez, o incluso que tal vez más directamente nos convoca, es hacer un análisis de las reglas para el mundo. ¿Cómo se hacen estas reglas para el mundo? ¿De qué manera se incorpora la perspectiva de género, el enfoque de género? Por ejemplo, en los foros internacionales o sistema de Naciones Unidas como la plataforma de Beijing, en 1995, o la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fundamentalmente establece algunos mínimos sobre la mujer, la paz y la seguridad, ¿ya? Entonces, viendo cómo las ciencias sociales adopta este enfoque de género y la utilidad que tiene, los beneficios que tiene para desvelar esta desigualdad estructural, la pregunta es, este marco global, ¿cómo influye en las políticas domésticas? Y acá viene esta relación fundamental que vamos a tener con las políticas públicas. La política pública tenemos que entenderla fundamentalmente como aquellas políticas que buscan entregar soluciones a asuntos públicos, ¿ya? A temáticas que son de interés público. Tal vez el elemento central es preguntarnos quién define esas temáticas, cómo se definen, quién decide qué es lo que se estudia o qué temas son relevantes para ser abordados en este marco del Estado. Entonces, primero podemos decir que para que una política pública sea realmente de excelencia, debería haber un proceso democrático, participativo, donde se escuchen a todos los actores de la sociedad para poner las demandas o temas que ellos consideran que son los más relevantes. Luego estas políticas, una vez que se ha identificado esta temática, hay que incluir mecanismos, por supuesto, para establecer contenido específico, de qué manera se va a hacer un seguimiento e implementar las modificaciones y hacer un seguimiento de los resultados posteriormente. En el ámbito del enfoque de género y las políticas públicas, podemos decir que ha sido un elemento trascendental que ha sido promovido desde las instancias y marcos internacionales, fundamentalmente a través de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, donde se aprueba y se recomienda la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, fundamentalmente reconociendo que es una condición sine qua non para el logro de los compromisos sobre la igualdad y equidad, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de introducir esta perspectiva o enfoque de género en el marco de una política pública? Fundamentalmente es porque vamos a tener equidad en los métodos de análisis y de diagnóstico, en los procedimientos de evaluación y también en la reprogramación y mecanismos institucionales que son ya sea formales o informales. Entonces va a haber una redistribución o un análisis en base también teniendo este enfoque de género, ¿ya? Para ver cuál es el grado de institucionalización de estas políticas, hay que ver qué es lo que se ha innovado, quién participa, quién difunde estas ideas políticas, quienes seleccionan y adaptan también los fundamentos políticos y si hay una persistencia o arraigo de estas políticas públicas, ¿ya? Muchas veces el que se institucionalice una política no significa necesariamente que se avance en todo, ¿ya? A veces la institucionalización puede haber sido dada por actores que consensúan con grupos que son opositores, que son actores de veto, ¿ya? Así que esa va a ser también un elemento a considerar cuando uno está elaborando y analizando una política pública con este enfoque de género. Finalmente, señalar simplemente que para hacer un análisis de las políticas públicas con este enfoque de género hay que centrarse en cuáles son los actores principales. Y acá podemos ver que en general hemos visto que hay actores en el marco internacional, como las organizaciones internacionales no gubernamentales, las organizaciones internacionales, los movimientos de mujeres y feministas y también las comunidades epistémicas que son clave para difundir, socializar y por supuesto
entregar una visión con un conocimiento experto que se hagan estas políticas. Así que lo dejamos hasta aquí, espero puedan profundizar, van a tener textos también a los que pueden consultar.